Gizeh, la ciudad perdida de los constructores de las pirámides. Las pirámides de Gizeh. Todo el mundo ha quedado encantado ante su misteriosa belleza durante más de 4500 años. En sus muros se esconden secretos que nadie ha conseguido desvelar todavía. La pirámide del faraón Keops es una de las construcciones más sorprendentes construidas por el hombre, la única de las 7 maravillas del mundo que ha sobrevivido hasta ahora. Parece que el paso del tiempo no afecta a esas viejas piedras. Siempre digo que las pirámides han hecho Egipto, porque construyéndolas, los egipcios aprendieron arte y astronomía. Las pirámides eran tumbas reales, pero ellas y sus complejos alrededores no solo servían como lugares de descanso eterno, sino también como máquinas de resurrección donde el rey hacía la transición de la muerte a la vida eterna. Las pirámides se convirtieron en complejas tumbas para la realeza y los personajes importantes de las primeras dinastías. La primera, con un perfil escalonado, fue erigida para el rey Netienket-Zoser en el año 2700 a.C. Unas cuantas generaciones después, se construyó la verdadera pirámide con sus 4 lados. Cubierta con losas de caliza blanca y pulida, la pirámide brillaba al sol. Era imagen y semejanza del montículo al que el Creador subió para dar vida al mundo. También eran una imagen de los rayos del sol cuando llegaban a la tierra. Su forma era un símbolo mágico de regeneración, ligada al renacimiento diario del sol. Durante 200 años, los egiptólogos averiguaron que esas estatuas eran de reyes de la 4ª dinastía y de sus cortesanos, y también las estatuas, templos, inscripciones y tumbas de la llanura de Gizeh. Sin embargo, nadie se había planteado una pregunta de vital importancia. ¿Quién construyó las pirámides? Durante cientos de años se creyó que las habían construido esclavos forzados por tiránicos gobernantes. El historiador griego Heródoto escribió en el siglo V a.C. que fueron necesarios 100.000 esclavos trabajando 20 años para construir la pirámide. La imponente y magnífica Gran Pirámide ha dado pábulo a todo tipo de teorías para explicar su construcción. Algunos investigadores pseudocientíficos mantienen la hipótesis de que fue erigida por una civilización extinta anterior a los antiguos egipcios, conocida como la legendaria Atlántida. La pirámide tendría como objeto comunicar un mensaje que aún no ha sido descifrado. Los seguidores de la nueva era creen que la gente de la época no tenía suficientes conocimientos para levantar las pirámides, y que éstas fueron construidas por una raza alienígena mucho más avanzada tecnológicamente. Un reciente y sensacional descubrimiento ha destruido cualquier teoría anterior y nos demuestra quiénes eran los hombres que construyeron las pirámides. Hemos encontrado restos de la gente, de quienes las erigieron. Lo cierto es que las pirámides fueron construidas por egipcios que trabajaban voluntariamente para servir a sus reyes. Los egiptólogos lo han sabido desde hace mucho, pero hasta hace poco no se han hallado pruebas arqueológicas.
Como ya hemos dicho antes, Heródoto habló de 100.000 hombres, pero sin embargo, estudios recientes estiman que trabajaban unos 22.000 obreros. La construcción de las pirámides era un trabajo duro. Los antiguos egipcios eran magníficos ingenieros. La forma en que fueron construidas y los modelos matemáticos y arquitecturales empleados eran excepcionalmente avanzados para la época. Basta con observar la pirámide de Keops para ver lo excepcional que es el edificio. Mide 146 metros de altura y sus lados están perfectamente alineados con los 4 puntos cardinales con una variación de 1 grado. Los lados miden 230 metros con un error de solo unos milímetros. Además, según algunos investigadores, la Gran Pirámide se erigió en el centro de las tierras del mundo conocido, a 1/3 de distancia entre el Ecuador y el Polo Norte. Creemos que la Gran Pirámide fue construida en 32 años. Hemos descubierto que todas las piedras empleadas en la obra procedían del sur de la Gran Pirámide, o del este de la Segunda Pirámide. Construyeron una rampa con escombros y barro. Empezaba en el lado sur y seguía hacia el ángulo del sudoeste, y era una rampa permanente. Los bloques se transportaban desde las canteras, se subían por las rampas y se iban colocando en su lugar. Se necesitaron ingentes cantidades de piedra para construir las pirámides, aunque no es posible calcularlo con exactitud. El número de bloques utilizado en la Gran Pirámide es de entre 1 y 2,5 millones. ¿Cómo hicieron la base? Hemos encontrado estos agujeros de 40 centímetros de diámetro. Los egipcios los hicieron para trazar una base perfectamente cuadrada. Luego los llenaron y colocaron las piedras de los cimientos para construir una sólida base de 9 metros de altura. Traían la caliza blanca de Tora para el revestimiento de las pirámides, que ya no existe. En la cima de la segunda pirámide todavía perdura parte de ese recubrimiento de caliza blanca. Fueron necesarias 22.000 personas para construir una pirámide, y el trabajo se dividía entre obreros, artesanos, capataces, jefes de equipo y otros especialistas. Pero, ¿quiénes eran los constructores de las pirámides? ¿Dónde vivían y cómo pasaban el día? Zahi Hawass ha centrado parte de sus trabajos de investigación en hallar la ciudad de los constructores de las pirámides. En los años 80 se empezaron las obras para el nuevo alcantarillado de un suburbio localizado cerca de la meseta de Gizeh. Los trabajos desenterraron los restos de un antiguo muro de ladrillos. Entre 1988 y 1989, Hawass y el arqueólogo Mark Lehner llevaron a cabo un proyecto de excavación para encontrar la ciudad perdida de los constructores a 400 metros al sur de la Esfinge y más allá del Muro del Cuervo, donde se encontraba el recinto sagrado. El pueblo no podía estar hacia el norte porque hay mucha distancia desde las pirámides hacia el norte. No podía estar al oeste, demasiado lejos del valle y del río. Podría haber estado hacia el este, pero había un canal o un puerto. Así que el sureste parecía el lugar correcto para buscar el asentamiento que concordara con todos los otros elementos del paisaje. El Dr. Zahi excavó en la pendiente para encontrar el cementerio de los trabajadores. Hemos encontrado un asentamiento más abajo del cementerio, donde podrían haber vivido los obreros, donde preparaban sus comidas y almacenaban el grano. ¿Esas ruinas, descubiertas accidentalmente, pertenecen a la ciudad perdida de los constructores? El sitio se había clausurado porque los asentamientos no interesaban. Solamente interesaban las tumbas, las estatuas, los juncos de oro, las momias y las inscripciones.
Nosotros hacemos una arqueología diferente. Analizamos y recogemos los restos de huesos de animales, de las cabras que mataban para alimentarse, de las ovejas, las reses, los peces y las aves, cuyos restos tiraban a la basura. Estamos haciendo una labor de antropología. Recogemos esas pruebas para saber cuál era su dieta, cómo vivían, cómo era el clima, cómo obtenían los alimentos y cómo conseguían la energía para construir la pirámide. Recogemos las pruebas, hacemos dibujos, hacemos fotografías y tratamos de reconstruir sus vidas. Porque para nosotros es mucho más interesante que otra tumba con más inscripciones. Casi nos sentimos desdichados si encontramos cosas bonitas. Esta excavación no es para eso, es para encontrar información sobre cómo vivían y se organizaban. En el sitio, los arqueólogos han descubierto diferentes tipos de edificios. Probablemente la característica más importante del sitio son estas galerías largas o corredores, con grandes bloques. 4 grandes bloques de galerías que ocupan un espacio de casi 200 por 100 metros. Y están unidas al gigantesco muro de piedra, llamado el Muro del Cuervo, en la parte noroeste del sitio. Las calles son poco acogedoras. Hay 3 calles de este a oeste, sin recodos, sin esquinas, sin ningún lugar donde esconderse, desde donde se ve quién llegaba al trabajo y quién se quedaba atrás. Y al principio y al final de las calles están los puestos de guardia. Hay una muralla que rodea esta parte del poblado. Y creemos que estas estructuras eran usadas como barracones. Pensamos que este lugar era para los constructores de las pirámides, para los obreros, porque es similar a otros sitios con edificaciones levantadas por el Estado de forma muy regular. Estructuras grandes y destartaladas, como campamentos militares. Probablemente eran 2 poblados separados. Uno de ellos constaba de grandes dormitorios donde dormían y comían los trabajadores temporales, mientras que en el otro, en la zona oriental, las casas eran más cómodas y estaban destinadas a los artesanos y los capataces que vivían con sus familias. Estoy excavando para desenterrar una casa completa e identificar su diseño. Y también relacionar la estratificación de los restos de cerámica con la casa. En 2005, Toby Bjork y yo excavamos 5 metros cuadrados aquí y en un cuadrante que está al otro lado, para tener una sección completa del montón de cerámica. Como ven aquí, tenemos restos de recipientes en capas muy densas. Y probablemente estos restos de cerámica fueron amontonados en muy poco tiempo. El equipo de Mark Lehner ha reconstruido una de las casas de los artesanos gracias a una innovadora técnica. Cubrieron los cimientos originales y luego construyeron encima este modelo a tamaño real. Este es el poblado del sureste y estamos dentro de una de las casas de los constructores de pirámides, reconstruida por los arqueólogos. Los cimientos estaban aquí y lo que han hecho ha sido levantarla a esta altura con la misma técnica, ladrillos del mismo tamaño y el mismo tipo de yeso que se usaban antiguamente. La casa está dividida en 2 secciones principales: el interior y los patios interiores, utilizados para las diversas actividades industriales. En toda la zona se han encontrado muchos restos. Creemos que trabajaban aquí y hemos encontrado pruebas de que se encendían fuegos al otro lado de la pared. Aquí había actividad industrial, tal vez relacionada con su trabajo, o quizá eran las cocinas. Esta entrada conduce al interior de la casa, y al acercarse se ve un pequeño hueco donde debía de estar insertado el eje de la puerta.
Es un acceso con un ángulo pronunciado y al entrar tengo que girar, lo que le da más intimidad al interior de la casa. Y también la protege de los vientos del desierto. El interior era la única área techada con vigas de madera y una cubierta de barro. Dentro de la casa se reunía la familia y realizaban las actividades internas. Los niños jugaban aquí. Y esto es una mastaba, un banco, utilizado para sentarse durante el día y dormir por la noche. Y esto es un nicho para dormir. En los patios del este tenemos cosas relacionadas con el proceso del cereal. Esto es una parte reconstruida de un silo donde debían de guardar el grano. Y aquí hay un espacio donde probablemente lo trituraban, se arrodillaban y molían el cereal para hacer el pan. La casa reconstruida nos da una clara idea de cómo era la vida de algunos de los constructores de las pirámides que vivían aquí y trabajaban en Gizeh. Podemos imaginar que un obrero que viviera en el poblado de Gizeh se levantaría temprano, se asearía y se vestiría con un tipo de falda corta. Diría unas oraciones, desayunaría pan con ajo y bebería cerveza. Tardaría 20 minutos en ir de su casa a las instalaciones reales, donde recogería sus herramientas y entraría por el muro del Cuervo hasta la pirámide. La dieta especial de los constructores era el secreto de su gran fuerza. Los obreros comían grandes cantidades de carne. Por medio de las estadísticas, las muestras de los huesos y los restos de la basura de hace 4.500 años, sabemos que diariamente consumían carne suficiente para alimentar a 6.000 o 7.000 personas cada día. Aquí la gente comía muy bien, principalmente carne de res, que es la más cara y más apreciada de las carnes que se consumen. Sin proteína animal, no habrían podido mover piedras día tras día durante largos periodos de tiempo. Cuando los obreros morían, tenían el honor de ser enterrados cerca de sus gobernantes. Hawass encontró el cementerio de los constructores en el desierto, en la depresión sur del Muro del Cuervo. Las personas enterradas aquí eran obreros que murieron durante la construcción de las pirámides. El cementerio estaba totalmente intacto porque no hay oro. Cuando se mira bajo estas estructuras solo se ven esqueletos. Los primeros constructores enterrados aquí vivieron bajo el reinado de Keops durante la Cuarta Dinastía. Los descubrimientos más importantes en las tumbas de los constructores de las pirámides son la alfarería. A través de ella descubrimos que el cementerio era de la Cuarta y la Quinta dinastías, de la época en que se construyeron las pirámides de Gizeh, y tal vez las de Abusir. Aquí se encuentran moldes, pequeñas vasijas, pero el hallazgo más importante son las jarras de cerveza. Eran muy importantes para los egipcios, especialmente para los obreros. Bebían cerveza por la mañana, por la tarde y por la noche. Era muy importante para ellos, porque tenían jarras de cerveza en las tumbas para beber en la otra vida. Otra cosa relevante es que estas tumbas fueron construidas con ladrillos de barro y estaban reforzadas con trozos de piedra caliza y de basalto, escombros de la construcción de las pirámides. Los obreros guardaban los trozos de piedra caliza y los usaban para construir sus tumbas. Los arqueólogos han descubierto cientos de tumbas muy diferentes. Probablemente los diferentes estilos de las tumbas reflejan las costumbres locales. Hay dos cementerios, el cementerio bajo y otro en una zona más alta. El primer cementerio, el más bajo, está ubicado en el llano, y ahí están las tumbas de los capataces.
Cada una de ellas está rodeada por tumbas más pequeñas de los obreros que trabajaban para los capataces y su familia. Aquí descubrimos muchas tumbas. Cuando hallamos una, la medimos. Observamos el diseño y los materiales y la comparamos con otras tumbas. Cuando descubrimos un esqueleto, avisamos a los antropólogos y se lo llevan para estudiarlo. Una vez hecho el estudio, envía un informe sobre todo lo relacionado con el esqueleto del obrero. Un equipo de antropólogos estudia todos los huesos encontrados. Las pruebas realizadas en los obreros enterrados en estas tumbas proporcionan a los arqueólogos pistas muy importantes para establecer su estado de salud, edad y las enfermedades que sufrían. El estudio de los huesos de los constructores de las pirámides ha sido muy importante. Tenemos un equipo de antropólogos a pie de las excavaciones que recogen todos los trozos de hueso de las tumbas. Los traen aquí, ponen el número de la tumba y empiezan a estudiar los huesos. De hecho, es la primera vez que se estudian los huesos de los constructores de las pirámides. Y es muy importante, porque nos dan su altura. Y eran como nosotros. Aproximadamente medían entre 175 a 180 centímetros. No eran gigantes que podían levantar piedras. Y la media de edad de su muerte era de 30 a 35 años. Eso es muy extraño. Y creemos que podría deberse a una enfermedad producida por unas bacterias del agua llamada bilarciasis. Y esa es, tal vez, la razón de su temprana muerte. Los huesos de los constructores de las pirámides son testigos del agotamiento físico que sufrían. Se puede ver la tensión en cada hueso, porque cargaban piedras. Procedían del Alto Egipto, eran personas jóvenes. Los hombres acarreaban piedras y las mujeres llevaban agua y comida a los obreros. Y todos tenían lesiones en la espalda. Lo más importante que hemos hallado en nuestros estudios es que la mayoría de los obreros sufrían accidentes. Pero si se rompían una mano, se la entablillaban. Hemos encontrado muchos huesos fijados con madera. También encontramos el esqueleto de una persona a la que le fue amputada una pierna. Hace 4.400 años se hacían tratamientos médicos como los actuales, al lado de las pirámides. Si le ocurría algo a un obrero, lo curaban. Hemos descubierto por uno de los cráneos que a una persona que padecía un cáncer se le practicó una operación de neurocirugía y que vivió 2 años más. Eso es algo muy importante, que nos dice por primera vez que los constructores de las pirámides no eran esclavos. Una rampa conecta el cementerio inferior con el superior. Las tumbas de los artesanos y los funcionarios menores están ubicadas en las pendientes que descienden hacia los llanos. En el cementerio superior están las tumbas de los especialistas, como delineantes y artesanos. Hemos encontrado unas interesantes inscripciones en el cementerio, como la de un capataz de un lado de la pirámide, del capataz de los obreros que acarreaban piedras y del capataz del puerto. Esta es otra tumba especial con forma de pirámide construida con ladrillos de barro, destinada a ser la sepultura de uno de los capataces. Eso cambia totalmente nuestra idea de que las pirámides, como creían los eruditos, estaban ligadas al antiguo reino, que eran solo para los reyes y las reinas. Pero ahora se sabe que eran para ricos y pobres. Las pirámides eran para todos. Y es un descubrimiento asombroso. Las inscripciones halladas en las tumbas nos hablan de la vida cotidiana de los obreros.
Esta es también una de las tumbas más asombrosas. Este hombre pobre, Nefertiti, era jefe de los obreros, y por algunas evidencias creo que este hombre estaba a cargo de la panadería que descubrimos al este de las tumbas de los constructores de las pirámides. Y lo asombroso es que aquí vemos de pie a Nefertiti. Y miren abajo. Está haciendo pan. Tienen la masa en el recipiente. Y aquí están haciendo cerveza. Estos son sus hijos. Y esta mujer está horneando el pan. Es su esposa. Y tenía un título. Era comadrona. Ayudaba a nacer a los niños. En esta tumba dice que tenía 2 esposas y sus nombres están inscritos en la tumba. Y tenía más de 11 hijos. Es sorprendente porque demuestra la relación entre el cementerio y las instalaciones de los obreros. Esta es otra tumba especial que me gusta mucho. La llamo la tumba de la maldición. Este hombre tenía tanto miedo de que le pasara algo a su tumba que inscribió una maldición. Dice: si alguien toca mi tumba, será devorado por un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Te comerán. Así avisaba que no quería que entrara nadie en su tumba, porque para los antiguos egipcios era muy importante que sus tumbas perduraran eternamente, tanto si eran obreros como reyes. El descubrimiento de la ciudad de los constructores y los 2 cementerios nos da una nueva percepción respecto a una parte de la historia del antiguo Egipto que nadie nos había contado. Ahora sabemos que las pirámides eran un proyecto nacional de todo el país. Las pirámides simbolizaban la fuerza y el poder de la dinastía dirigente. Aseguraban el renacimiento del dios Sol que protegía el mundo con su magia, como debía ser. Cada pueblo enviaba a cierto número de jóvenes a trabajar durante unos meses para el rey. Obviamente tenían una especie de recompensa a nivel filosófico, trabajando en un proyecto que aseguraba la eternidad, la vida eterna del faraón, que aseguraba a su vez la vida eterna de Egipto. Durante siglos, el estudio del antiguo Egipto estuvo dedicado a la búsqueda de tesoros, cada uno más espectacular que el anterior. Pero los arqueólogos modernos están más interesados en los restos de las personas que crearon la civilización y dejaron tras de sí estos monumentos. La búsqueda de los constructores de las pirámides es la búsqueda de los hombres y mujeres que construyeron Egipto.